La presente propuesta resalta el legado de los primeros evangelizadores de la Nueva España, especialmente de los franciscanos provenientes del convento de Belvís de Monroy en Extremadura y llegados a tierras americanas en 1524. Este grupo de frailes y legos desempeñó un papel esencial en la evangelización, las luchas por los derechos de los indígenas y en la fundación de una sociedad novohispana basada en principios evangélicos. La labor de los frailes franciscanos fue crucial para la construcción de las primeras iglesias y conventos, en la formación social y religiosa de los habitantes, dando forma a la identidad de ciudades como Puebla de Los Ángeles, como centro comercial y cultural del virreinato. Se destaca la conformación de una sociedad intercultural y mestiza, como se puede apreciar en el cuadro del siglo XVII, sobre el triunfo de la Iglesia americana, donde aparecen algunos de los primeros evangelizadores junto con caciques o reyes naturales y el propio Hernán Cortés. La primera persona que aparece en el cuadro en una fila unida por un cordón rojo que rinde pleitesía a una figura femenina con la triple corona o tiara papal es el licenciado sevillano Juan Díaz, que fue clérigo y capellán de la Armada en la segunda expedición de la isla de Cuba a la península de Yucatán. En el año 1518 ofició la misa en la isla de Cozumel, por lo cual también se considera la primera celebrada en lo que actualmente es el territorio mexicano. Murió en 1549 y sus restos se encuentran en la capilla antigua de la Catedral de Puebla. El segundo religioso que aparece en el cuadro es Bartolomé Ochaíta, o más conocido como Fray Bartolomé de Olmedo, fraile mercedario que acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México. Se ocupó de la evangelización de los indígenas y bautizó a las 20 mujeres que regalaron los caciques de Tabasco a Hernán Cortés, convirtiéndose en las primeras mujeres cristianizadas de la Nueva España, entre las que se encontraba la Malinche, que cambió su nombre a Marina. También celebró la primera misa en territorio mexica y en Tenochtitlán, tal y como se representa en el óleo del siglo XVIII sobre tela que se conserva en el Museo Nacional de Historia en el castillo de Chapultepec, donde aparece Moctezuma, del que procuró su conversión, pero que finalmente murió antes de ser bautizado. El siguiente religioso que aparece en dicho cuadro es Fray Martín de Valencia, al que en 1523 el padre general Fray Francisco de Los Ángeles le encomendó pasar con 12 compañeros a evangelizar la Nueva España, siendo una de las autoridades religiosas iniciales que llamaron la atención dentro del mundo indígena, destacando los rasgos de sencillez, piedad, humildad, inteligencia y conocimiento. A través de ello consiguió ganar el afecto y la admiración del pueblo indígena, por quienes tuvo un especial aprecio y a quienes les legó importantes obras materiales y espirituales. Es considerado por muchos el auténtico fundador de la Iglesia Católica en la Nueva España. Fray Pedro de Gante, junto con Fray Juan de Ahora y un teólogo destacado que había enseñado en la Universidad de París y que era confesor de Carlos V, de nombre Juan de Tecto, llegaron a Veracruz el 30 de agosto de 1523 como enviados del emperador. Tras llegar a la Nueva España, los tres religiosos se trasladaron a Texcoco, que era la segunda ciudad en importancia en el Valle de México. Los tres religiosos concordaban en la prioridad de aprender la lengua náhuatl antes de iniciar los intentos de cualquier catequesis. En 1524, tras el arribo de 12 franciscanos, Gante quedó subordinado a la autoridad del superior del grupo recién llegado, Fray Martín de Valencia. Hacia 1527, Gante pasó de Texcoco a México, donde los misioneros franciscanos se dieron a la tarea de fundar el convento de San Francisco y de montar la primera de las escuelas de la Nueva España, San José de Belén de los Naturales. La escuela y convento formaron el complejo de enseñanza y evangelización más grande de la Nueva España, y por medio siglo Fray Pedro dedicó sus empeños a la evangelización, pero también a la educación, donde se enseñaba el evangelio, pero también canto, artesanía, pintura, carpintería, etc. Permaneció como hermano lego durante toda su vida religiosa, a pesar de que su relación de parentesco con la Casa Imperial podría haberlo colocado en una posición destacada. De hecho, algunas fuentes sostienen que rechazó el arzobispado de México cuando éste le fue ofrecido por su pariente Carlos I de España.
Luego tenemos al sacerdote dominico Julián Garcés, que fue predicador de Carlos V, nombrado obispo de la nueva diócesis de Tlaxcala en la Nueva España por Real Cédula del 6 de septiembre de 1527. Garcés eligió la ciudad de Tlaxcala como sede episcopal y pese a su avanzada edad de 73 años, no dudó en ponerse en camino hacia las Indias, tomando posesión de su sede 2 años después. Fruto de tal empeño fue la edificación de un hospital en el camino de Veracruz a México y de la Catedral de Puebla de los Ángeles. Y en particular tenemos a Fray Toribio de Benavente Motolinia, uno de los franciscanos más destacados. Motolinia es el nombre que él mismo adoptó para ser nombrado por los habitantes de México, el cual significa pobre o afligido en náhuatl. Motolinia aprendió náhuatl, como anteriormente otros frailes, como Fray Luis de Fuensalida, Fray Francisco Jiménez y Fray Pedro de Gante. Entre 1530 y 1531 participó en la fundación de la ciudad de Puebla, presidiendo la misa para tal efecto. Por aquel tiempo, el propio Carlos V le ofreció ser obispo de esas tierras y de Yucatán, pero Motolinia rechazó tales cargos y solo envió misioneros a Yucatán. Al igual que Vasco de Quiroga y Fray Bartolomé de las Casas, Motolinia se caracterizó por defender a los indígenas de sobremanera. Esto le atrajo conflictos con las autoridades de la Ciudad de México constituidas por la Primera y Real Audiencia. Los principales problemas comenzaron en 1529, cuando Motolinia se opuso a que la Real Audiencia, encabezada por Nuño de Guzmán, cobrara impuestos a los indígenas. Por sus obras descriptivas de la cultura local y la defensa de sus derechos, se le considera uno de los primeros hombres en reconocer los derechos humanos. Tuvo una gran influencia en la fundación de Puebla de los Ángeles, oficiando su primera misa, según aparece en el cuadro que hemos mencionado, el 16 de abril de 1530. La ciudad fue estratégicamente establecida para servir como punto de conexión entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Puebla se consolidó como un centro religioso y cultural, con una notable influencia en la arquitectura, la educación y la agricultura, y se convirtió en una de las principales ciudades del virreinato, con una rica herencia que aún se refleja en su patrimonio, como en su escudo dado por Carlos V. En el escudo, iniciales del emperador K. Carolus y la V, numeral romano de V, aparece una ciudad amurallada con torres que simboliza la Jerusalén celestial portada por ángeles en sus extremos, así como un río que aparece también en el texto apocalíptico de San Juan al referirse a la ciudad santa, símbolo de una nueva sociedad basada en el Evangelio, como la que los franciscanos querían promover. Una ciudad nueva en el Nuevo Mundo, una ciudad ideal como pensaban los filósofos griegos o los pensadores del Renacimiento, basada en los principios evangélicos. El nombre de Puebla de los Ángeles es atribuido popularmente a que la traza de la ciudad ortogonal fue realizada por los ángeles, pero sin duda es notable la influencia franciscana en dicha denominación, ya que el general de la orden en aquella época se llamaba Fray Francisco de los Ángeles. El convento en el que se reunieron los 12 misioneros franciscanos antes de partir para América fue el convento de Santa María de los Ángeles en Hornachuelos, Córdoba, en la provincia de Los Ángeles, en España, y sobre todo el símbolo franciscano que representa la porciúncula o pequeña iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la que San Francisco tuvo la visión y la misión, el llamado vocacional a reconstruir la iglesia. Motolinia y la orden franciscana contribuyó, sin lugar a dudas, a la idea de una ciudad fundada no solo para que los españoles ociosos después de la conquista tuvieran un lugar donde trabajar y asentarse ante los deseos de volver, sino como ejemplo de una sociedad nueva donde naturales y españoles prosperaran en la paz y armonía que la fe en Cristo procuraba. En marzo de 1532, la reina Isabel de Portugal otorgó el título de ciudad a la Puebla de los Ángeles. Muchas gracias.